que se presenta la primera política pública de derechos humanos para el sector penitenciario del país en medio de todo este grave problema que sobre todo el año pasado causó más de 300 muertes, de 300 asesinatos dentro de las cárceles del país. Hay un proceso de pacificación del cual dependerá mucho de que la política pública sin duda pueda tener éxito. Lamentablemente la pacificación de las cárceles depende solamente de que los presos quieran pacificarse, de que no quieran seguirse matando. Esto mientras en el tema delincuencial lo que pasa en las calles sigue siendo preocupante, la violencia. Este fin de semana se encontró una persona que le pusieron un explosivo en su cabeza, explotó este artefacto y claro, obviamente causó la muerte de la persona en un hecho terrible porque la semana pasada estábamos escandalizados porque encontraron 2 cadáveres colgados en un puente de Durán. Ahora la noticia es que pusieron a una persona un explosivo en su cabeza y lo volaron. Es increíble lo que está pasando, sobre todo en la zona 8, que es la considerada más violenta del país, la zona 8 que incluye a los cantones de San Borondón, Guayaquil y Durán. Durán, que es el cantón más violento del país, que está tomado por las bandas delincuenciales que se ajustician en cada esquina, provocando que el país viva en zozobra. Ya está con nosotros la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez. Secretaria, gracias por acompañarnos. Bueno, hoy es un día importante para el tema de la política que se quiere hacer para buscar mejorar el sistema penitenciario del país. Esto por el tema de los derechos humanos. Buen día. Buen día, Milton, buenos días. Un saludo a la audiencia que nos escucha. Efectivamente, Milton, hoy es un día muy importante para el país, para el gobierno nacional, para la ciudadanía. Presentamos la primera política pública de rehabilitación social con un enfoque de derechos humanos que busca justamente contribuir a bajar los índices de violencia, de inseguridad que tiene el país, porque invertir en rehabilitación social es invertir en la seguridad del país. Esta política pública ha sido planteada y construida desde el directorio del organismo técnico y no pudo haber sido posible realizarla sin el apoyo comprometido de los ministros del eje social que conformamos el directorio. Esta política se construyó desde el 1 de octubre, ha tenido amplios encuentros con organizaciones de derechos humanos, de la sociedad civil, más de 17 instituciones del Estado intervinieron y por supuesto el conocimiento y el acercamiento permanente a la realidad de los centros de privación de libertad, con más de 2.600 entrevistas a personas privadas de libertad y a sus familiares. Que eso no quiere decir un censo. Hay que hacer un censo para, digamos, tener todos los puntos necesarios para poder apoyar esta política. Sí, justamente una de las prioridades que se hizo desde el directorio del organismo técnico fue encabezar el censo penitenciario. ¿Qué es el censo penitenciario? Primero lo va a ejecutar el SNAI junto con el INEC y nos va a permitir tener una caracterización real de las personas privadas de libertad y también contar con elementos indispensables como la constatación de su identidad de las personas privadas de libertad. Esto nos va a permitir, primero, tener datos para la toma de decisiones y segundo, por ejemplo, ubicar a las personas privadas de libertad de acuerdo a las necesidades por el tipo de delito y el nivel de peligrosidad. De ahí que la importancia de este censo penitenciario tenga que ser realizado con los más altos estándares de calidad en datos. 8:22, estamos hablando con la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez. Es tan importante lo del censo. Yo quisiera leer un titular que publica Diario El Comercio, una entrevista que hace a Nelsa Curbelo y dice: no hay condiciones para una tregua o paz en las cárceles del país. Así es, la situación es compleja, podría tomar muchísimos años. ¿Qué tan optimistas podremos ser en lograr esa tregua, esa paz? El gobierno nacional y el despacho del presidente Guillermo Lasso desde el 24 de mayo tomó este tema como una de sus más altas prioridades, justamente porque la crisis que hoy estamos viviendo de seguridad y de violencia en el sistema penitenciario es sobre todas las cosas una crisis del olvido del Estado durante muchísimos años. Justamente la Comisión de Pacificación, liderada por la doctora Nelsa Curbelo, tiene este mandato tan importante de establecer diálogos para caminar hacia un proceso de pacificación dentro de los centros de privación de libertad. Tienen un mandato de 6 meses y han venido trabajando durante todo este tiempo. Efectivamente, al interior de los centros de privación de libertad hay muchas situaciones complicadas que tienen que resolverse. De ahí esta estrategia nacional de contar con una política pública que permita, por ejemplo,
ejemplo, atender a las personas que tienen tuberculosis, que tienen enfermedades catastróficas. Uno de los importantes datos que nosotros pudimos ver en estas entrevistas fue justamente que las personas privadas de libertad son jóvenes, entre 18 y 25 años, y nunca tuvieron una experiencia de trabajo previa. Crecieron en círculos de violencia y de narcotráfico. De hecho, según los registros que nosotros tenemos, y gracias también al apoyo de la base de datos del Ministerio de Gobierno, pudimos comprender que desde los 10 años los niños ya están en medios de organizaciones delictivas relacionadas a las drogas. ¿Y cómo se puede cambiar esa realidad? ¿Cómo se los puede reenrumbar? Digamos, no enrumbar, porque nunca han estado en un rumbo correcto. Usted lo está describiendo dramáticamente. ¿Cómo se puede hacer para que estas personas que usted dice que no tienen otra forma de vida de la que se criaron, en la que vivieron durante todo desde que nacieron prácticamente, ¿cómo? Ahí es muy importante el trabajo articulado de todos los ministros que conformamos el directorio del organismo técnico, el eje social. ¿Por qué es importante el eje social? A un niño, a una niña que no tuvo la oportunidad de tener educación, que no tuvo la oportunidad de tener un vínculo familiar libre de violencia, es importante que el Estado intervenga para justamente recuperar a estos niños y a estos jóvenes que están incursionando en redes de narcotráfico y de violencia. De ahí la importancia que el directorio del organismo técnico seamos los ministros del eje social. La violencia no se combate con más violencia. La violencia se combate con políticas públicas efectivas para garantizar los derechos de las personas y cerrar las brechas de desigualdad que existen. Y esas políticas son educación, son trabajo y es regularización también de la población carcelaria, aparte de que solo el 56% tiene sentencia, aparte de regularizar eso para bajar el hacinamiento, el tema individual de las personas, de muchas que están en los centros carcelarios del país, que no tienen ni siquiera identidad. Justamente eso fue uno de los temas más preocupantes que nosotros pudimos constatar de primera persona cuando nos trasladamos a Guayaquil por los lamentables hechos de violencia, que no tengan una cédula de identidad, que no tengan el derecho más básico que es tener su identidad, su nombre y sus datos correctamente. De ahí la importancia de este censo penitenciario y sobre todo de esta política pública de rehabilitación social que nos permita con 308 líneas de acción a los ministros del eje social tener actividades concretas que nos permitan a estas personas darles una segunda oportunidad. Pese a todos los errores que han cometido el gobierno nacional, el presidente, creemos en las segundas oportunidades para estos niños y estos jóvenes que no tuvieron nada. Ahora, secretaria, cuando hablamos de una política pública de rehabilitación social, pero con enfoque de derechos humanos, ¿qué implica tener un enfoque de derechos humanos? El enfoque de derechos humanos nos garantiza que todas las decisiones y todas las acciones van a ser pensadas en el público objetivo, que es lo que nos dicen las ciencias sociales. En este caso, las personas privadas de libertad. Por eso es que esta política pública es la primera que tiene el país en derechos humanos. Así también fue un mandato de la Corte Constitucional en septiembre pasado que se trabaje con todos los ministros del eje social en una política pública con enfoque de derechos humanos, porque los derechos humanos son la cara de una misma moneda de la seguridad. No puedes solucionar el problema penitenciario si no lo abordas desde la integralidad. Secretaria, hay unas recomendaciones que le hizo a la Secretaría, justamente al organismo técnico, la CIDH, la comisión de la CIDH que visitó las cárceles. ¿Cuántas de esas se están acogiendo? ¿Cuáles son las principales? Nosotros recibimos la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diciembre, tuvieron entrevistas con las diferentes funciones del Estado, visitaron los centros de privación de libertad, de hecho esta cartera de Estado acompañó todo el proceso y las recomendaciones que formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que seguimos trabajando en una agenda permanente de asistencia técnica tienen que ver con recomendaciones a corto, mediano y largo plazo. En corto plazo, por ejemplo, nos recomendó trabajar urgentemente en la reducción del hacinamiento. Eso es hoy día va a presentar el SNAI su estrategia para reducir el hacinamiento. De ahí, uno de los puntos muy importantes que habló la comisión tiene que ver con una respuesta estructural e integral al problema. Aquí me tomo 30 segundos para hablar de la institucionalidad. Cuando se eliminó el Ministerio de Justicia, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación social y con el sistema penitenciario fue realizado de forma indebida. De ahí que muchos de los problemas que hoy en día estamos teniendo se deben
entre una de las razones a este problema. Y la comisión recomienda urgentemente fortalecer la institucionalidad para que se pueda sostener el sistema penitenciario. En el ámbito de los derechos, también la comisión recomendó al Estado trabajar en una investigación profunda, porque cuando se dan estos casos en el sistema interamericano, ya algunas sentencias establecen que se tiene que realizar una investigación profunda para llegar a los responsables tanto materiales como intelectuales de estos hechos de violencia. Nosotros estamos siguiendo permanentemente las recomendaciones y diálogos con la Comisión Interamericana. De hecho, la política pública de rehabilitación social incluye también los lineamientos que ya se han dado desde el sistema interamericano. Existen importantes casos de jurisprudencia que te establece las reglas mínimas para administrar los centros de privación de libertad. Bien, tienen un presupuesto, tienen 308 líneas de acción, son las directrices que van a marcar el camino de toda esta política que se presenta hoy a las 12. ¿Cuánto cuesta? Efectivamente, son 12 ejes de trabajo, 64 dimensiones, 308 líneas de acción y tenemos presupuestado 27 millones de dólares, empezando por todos los ejes se trabajan simultáneamente porque una persona es integral. Sin embargo, le estamos haciendo un énfasis muy grande a salud, a trabajo, a educación, a cultura, a deporte, al eje de social y arraigo. Todos los ejes son muy importantes y tenemos que trabajar de la mano cada uno de los ministros que conformamos el directorio. ¿En cuánto tiempo? Esta política pública tiene una vigencia hasta el 2025 y tenemos acciones ya inmediatas y concretas. ¿Cómo vamos a garantizar que esta política pública no quede en el papel? Nosotros, los ministros del eje social, tenemos reuniones semanales. De ahí el compromiso de los ministerios del eje social ha permitido tener esta política pública. Cada 3 meses vamos a hacer un corte de evaluación y ya en septiembre tener listo el presupuesto para el siguiente año. Hay acciones, por ejemplo, que se invertirá una vez en el sistema de rehabilitación, como por ejemplo dotación de medicamentos, dotación de insumos de educación, dotación de libros para el eje de cultura o de actividades culturales. Entonces todo eso se va realizando un seguimiento permanente. Son las 8:30, estamos hablando con la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez. Justamente de estas metas concretas a corto, mediano y largo plazo, ¿qué podríamos destacar y cómo van a medirse, cómo van a evaluarse el cumplimiento de estas metas? La política pública tiene indicadores. Para nosotros uno de los mecanismos más fáciles que ha sido trabajar en este tiempo es el seguimiento permanente. El directorio trabaja 1 mes y medio con un plan de acción y, por ejemplo, dentro de los primeros compromisos que ya hemos asumido es de entregar esta política pública en el tiempo previsto. Nosotros asumimos este mandato por delegación del presidente el 1 de octubre. Nos propusimos como directorio acabar en febrero y así lo estamos haciendo. Trabajar con el eje de justicia, trabajar con las diferentes instituciones. Hacemos un seguimiento permanente a cada uno de los compromisos. Por ejemplo, si es que hoy en día tenemos que intervenir en determinado centro de privación de libertad, es una resolución del directorio y se hace un seguimiento permanente. Bueno, ¿cuándo empieza el censo y cuánto dura? ¿Y está dentro de los 27 millones? El censo penitenciario tiene un presupuesto aparte que viene producto de la cooperación internacional, que fue una de las acciones que esta cartera de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos realizó. El censo penitenciario tuvo ya un pilotaje en diciembre que nos dio hallazgos importantísimos para mejorar la logística y la metodología. Esto están trabajando el INEC y el SNAI en hacer esos ajustes técnicos para que el censo penitenciario nos permita tener los datos de calidad que estamos necesitando. Adicional a ello, Milton, el censo penitenciario ha recibido el apoyo del BID no solo económico, sino también con los expertos internacionales que han trabajado en censos penitenciarios en otros países como México, que tienen situaciones muy complejas de violencia. Entonces, el acompañamiento ha sido en 2 dimensiones por parte del BID y otros organismos internacionales. ¿Cuáles son las fechas del censo? Están ajustando la metodología, entonces esperamos que en este mes terminen la metodología para arrancar con el censo lo antes posible. Pero el censo no solamente determina cuántos hay, cuál es el nivel de hacinamiento, sino lo que hablábamos hace un momento, instrucción, rango etario, muchas otras cosas más. Es decir, tiene unas particularidades de este censo. Sí, justamente el censo penitenciario nos permite tener una fotografía de la persona privada de libertad y este censo tiene 2 objetivos muy importantes. Primero, tener claramente identificados a las personas privadas de libertad, sus caracterizaciones y segundo, les permite también, ya cuando conocemos todos los ejes de las personas, les permite acceder a los beneficios penitenciarios. El cumplimiento de cada uno de los ejes les acerca a que puedan salir antes de prisión de los centros de privación de libertad y tener otros mecanismos de cumplimiento de su pena.
Son las 8:33, seguimos dialogando con la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez. Secretaria, justamente el hacinamiento ha sido uno de los problemas más grandes en este tema de las cárceles, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el presidente mismo cuestiona el tema de la impunidad, el tema de que a veces la justicia podría estar fallando, en el sentido de que la policía hace un trabajo muy grande en capturar a algún criminal y estos salen inmediatamente? Hay criminales que no deberían estar sueltos en las calles porque vuelven a reincidir. Y gente que no debería estar presa. Además. Sí. De hecho, en septiembre, cuando nosotros hicimos un primer diagnóstico, una primera caracterización, lamentablemente pudimos constatar que una sentencia ejecutoriada tenían el 25% de las personas que fallecieron en esos hechos de violencia y el 75% estaba con las causas aún pendientes. Eso es una alerta muy preocupante para un sistema democrático como el Ecuador. En cuanto al eje de justicia y en cuanto a todas las funciones del Estado, es muy importante que trabajemos juntos para superar esta problemática, que ciertamente es una crisis de derechos humanos. El eje de justicia presentó al directorio un plan de mejoramiento con lo que respecta al Consejo de la Judicatura, mejorar el número de jueces de garantías penitenciarias, y en cuanto a la Corte Nacional de Justicia, trabajar con los nudos que presenta el Código Orgánico Integral Penal, que ciertamente es una de las dificultades más grandes que hemos tenido para poder tener un verdadero sistema de rehabilitación social. La norma es muy limitada, tiene muchísimos nudos y muchísimos vacíos, y así es como nosotros hemos ido trabajando desde el directorio. Ciertamente todas las funciones del Estado tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario por las circunstancias que estamos viviendo, y es lo mínimo que podemos hacer como Estado. Y el otro tema también importante es la pacificación, que pasa lastimosamente por la voluntad de ellos, de quienes dirigen a estos grupos violentos que han estado ajusticiándose durante estos últimos 2 años, sobre todo el año pasado más de 300 muertes. La pacificación es uno de los planteamientos más serios que ha tenido este gobierno nacional, de ahí que creó mediante decreto ejecutivo una comisión con expertos tanto nacionales como internacionales para intervenir directamente con las personas privadas de libertad. En eso está trabajando arduamente la Comisión de Pacificación, con quienes hemos intercambiado criterios de cómo contribuir en esta tarea de pacificación, y ciertamente pasa también por los ejes de rehabilitación social. Que las personas privadas de libertad estén accediendo a sus derechos hace que las sensibilidades y las violencias internas de los centros de privación de libertad bajen. De ahí que por eso es que nosotros hemos manifestado que invertir en la rehabilitación es invertir en la seguridad y en bajar los índices de violencia, tanto dentro de los centros de privación de libertad como fuera de estos centros de rehabilitación. Secretaria, para terminar, pues solamente aquí leo algo que dice Billy Navarrete, que es del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos. Garantizar los derechos de los privados de la libertad, obvio. Y lo importante que dice es abrir un verdadero diálogo amplio para solucionar el problema. Ese es de lo más importante, el diálogo, es decir, pero el diálogo pasa por 2 partes, por la parte del Estado y por la parte de ellos. Y hablamos, entonces vamos a esperar que este proceso siga y que siempre tengan la voluntad los PPLs, los privados de libertad, de poder sentarse a dialogar entre ellos para poder punto final a este tema de violencia. Quiero toparle un último tema antes de terminar, que es la vacunación de los guaraníes, la 3ª dosis. Sí, la Secretaría de Derechos Humanos tiene también este mandato, que es justamente la protección a los pueblos en aislamiento voluntario. Desde el 16 de febrero hasta este domingo, un equipo de la Secretaría de Derechos Humanos junto con el Ministerio de Salud se trasladó a la zona intangible, al corazón del Yasuní, para realizar el refuerzo de las dosis de vacunación del COVID. Esta vez el proceso fue diferente. En la primera ocasión nos trasladamos mediante diferentes brigadas. Esta vez consolidamos un solo equipo. Iniciamos también ya la vacunación a los niños que se encuentran en las edades que el Ministerio de Salud así nos ha dicho, y esto es un trabajo muy importante porque nos garantiza este patrimonio de la humanidad inmaterial que son los pueblos guaraníes, y lo hicimos con los más altos estándares de derechos humanos. Incluso todos los protocolos y toda la metodología la tradujimos al idioma de ellos, y nos encontramos nosotros como cartera de Estado muy felices de haber podido cumplir con esta
misión tan importante de garantizar la salud de estos pueblos en aislamiento voluntario. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos son? Nosotros tenemos 11 comunidades. Estas 11 comunidades son 110 personas y las hemos vacunado en su totalidad, con todas las dosis ya. ¿Ya han recibido bien la vacunación? Sí, han recibido muy bien. De hecho, estamos preparando un material para el conocimiento de la ciudadanía. El día de ayer veía las primeras reacciones, incluso cuando terminaron el proceso de vacunación, realizaron una danza tradicional de agradecimiento por la vacuna. Entonces, esto también es un logro de la Secretaría de Derechos Humanos, llegar con la vacunación, por supuesto, con el apoyo del Ministerio de Salud. Bien, secretaria, muchas gracias y mucha suerte hoy a las 12, Palacio Carondelet, el evento de la presentación de la primera política pública de derechos humanos para el sector penitenciario. Que todo salga bien por el bien de la paz de nuestro país. Que empiece por ahí. Gracias. Gracias, secretaria. Les agradezco muchísimo por el espacio. Gracias.